vive siempre en situaciones límites. Creo que el país conoce que estos últimos años habían sido bien difíciles. Tal vez la etapa más difícil fue cuando se produce ese allanamiento a mi casa donde muere mi madre, ¿no? Yo estoy convencido de que los que dirigieron ese asalto a mi casa, donde lamentablemente mi madre termina infartada, fue la etapa más difícil, ¿no? Estaba en la clandestinidad en ese momento. Después la locura de la persecución contra mi hija, apenas 3 años, se le negó el pasaporte, se le negó la posibilidad de viajar al exterior cuando se necesitaba un tratamiento médico. Fueron las etapas más difíciles porque lo demás yo lo asumía con lo que determinaba el momento. Cuando uno hace parte de un conflicto político, uno debe asumir las consecuencias del conflicto, ¿no? Y de verdad, la naturaleza, pues, de lo que significa un dirigente universitario en un momento tan especial como el que se estaba viviendo en Venezuela, uno tenía y tiene, ¿no? El deber de que guardar silencio es lo más cercano a la cobardía, y en ese momento callar era lo más cercano a la cobardía. 47 presos políticos en las cárceles venezolanas, más de 300 compatriotas exiliados y 2.000 con medidas de presentación ante los tribunales de la República por el solo hecho de disentir, de protestar. Yo Prometo viajó a Perú y recogió el testimonio de varios venezolanos ya exiliados o en trámites para tales fines. Pero, ¿qué representa el exilio? Quizás lo más relevante es la separación de la patria, de la familia, de los amigos, los colores y sabores de la tierra en que se nació y luchó. Sin duda que ese viaje obligado, esa estadía forzosa, mueve y remueve la fibra de la venezolanidad y en la distancia acrecienta la esperanza de poder, en el corto tiempo, emprender el regreso a la casa grande, que es Venezuela. Nos encontramos en el Parque El Olivar, aquí en Lima, en Perú. A mi lado está Nixon Moreno, que de verdad me encanta verlo. No te veíamos desde el año 2006, cuando hicimos aquel clandestino. Un saludo primero que nada, Nixon. Bueno, Nito, a través de ti saludar a Venezuela, saludar a todas las personas que de corazón acompañaron ese desierto, ¿no? Que hoy celebramos la llegada de la primavera en Lima, ¿no? Y diría que en este momento de mi vida es eso, ¿no? Una primavera después de un largo invierno. Así que con muchísima alegría, un gran abrazo para ti, para tu esposo, quien es mi amigo, y para tantas personas en el país que las abrazo. Las abrazo con corazón, las abrazo desde Lima, que solo es una distancia física, porque el amor, si algo no conoce, es la distancia. El amor es algo siempre presente. Me hablaste de la primavera. ¿Venezuela está en qué estación? Aunque solo hay dos, invierno y verano. Pero si pudieras calificarla de alguna manera con una imagen de una estación, ¿cuál sería? Sería una estación con una larga noche, pero que en el corazón palpitante de las juventudes venezolanas comienza a haber una luz a la que todo ser humano está llamado a ser voz de esperanza, ¿no? Y la luz es eso, ¿no? Creo que el mensaje de la vida tiene que ver con la luz. Esa es la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás muy fuera de tu país, fuera de tu gente, sin el cariño de los venezolanos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha hecho cambiar esta experiencia? ¿Te ha vuelto más duro? Por el contrario, ¿te has vuelto más confiado, más desconfiado? No sé, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Como toda experiencia humana, uno vive siempre en situaciones límites. Creo que el país conoce que estos últimos años habían sido bien difíciles. Tal vez la etapa más difícil fue cuando se produce ese allanamiento a mi casa donde muere mi madre, ¿no?
Yo estoy convencido de que los que dirigieron ese asalto a mi casa, donde lamentablemente mi madre terminó infartada, fue la etapa más difícil, ¿no? Estaba en la clandestinidad en ese momento. Después la locura de la persecución contra mi hija, apenas 3 años, se le negó el pasaporte, se le negó la posibilidad de viajar al exterior cuando se necesitaba un tratamiento médico. Fueron las etapas más difíciles porque lo demás yo lo asumía con lo que determinaba el momento. Cuando uno hace parte de un conflicto político, uno debe asumir las consecuencias del conflicto, ¿no? Y de verdad la naturaleza pues de lo que significa un dirigente universitario en un momento tan especial como el que se estaba viviendo en Venezuela, uno tenía y tiene, ¿no? El deber de que guardar silencio es lo más cercano a la cobardía, y en ese momento callar era lo más cercano a la cobardía, de tal manera de que no pudimos o no pudo evitarse, ¿no? La tragedia humana, ¿no? De la cual yo he tenido la oportunidad de pedirle disculpas a mi familia. Por el contrario, mi familia ha sido muy consecuente el entender y el comprender, porque muchas veces los que más sufren en esto son los familiares, los amigos, las personas cercanas, ¿no? ¿Sientes odio en tu corazón? Te lo pregunto porque te alejaron de todo lo que tú quieres en la vida. Incluso de alguna manera te truncaron la posibilidad de seguir haciendo política, que era una de tus grandes pasiones. ¿Sientes odio por la gente que te hizo eso? Al contrario, ¿tienes capacidad de perdón? ¿Tienes sueños de que vas a volver a Venezuela? ¿Crees que en Venezuela va a volver a existir la democracia? Si sintiera odio, sería admitir que los que me persiguieron me hubieran derrotado. La manera como ellos hubieran podido derrotarme era obligándome a sentir odio. Creo que el odio es un instrumento muy poderoso, con una capacidad de destrucción, pero mi testimonio es el testimonio de la vida, el testimonio del amor. Yo confío en Dios, confío en la verdad, y siempre lo digo, qué espectacular es contar la historia desde acá, ¿no? Cuando no me quedé en una cárcel, no me vieron morir, ¿no? Cuando no tuve la capacidad de odiar, ¿no? De confrontar. Son muy pocas las declaraciones que en este largo tiempo he dado. Más temprano que tarde yo voy a hablarle al país, voy a exponer la monstruosidad de lo que lamentablemente algunos miembros del Estado se degradaron a sí mismos, degradaron la majestad presidencial, degradaron la majestad de la Asamblea Nacional cuando fueron partícipes de la simulación de un hecho punible, ¿no? Pero más que eso es lo que somos en este momento. Asumimos lo que teníamos que asumir, arriesgamos lo que teníamos que arriesgar, y hoy somos parte del tránsito de una etapa en nuestras vidas. Y pienso que el exilio es simplemente una circunstancia. Yo regreso a mi país en las cartas, en los saludos, en los abrazos, en las emociones, en los colores, en los recuerdos. Pero es una presencia. Venezuela es un corazón palpitante, es un país que se ha negado a vivir de rodillas, es un país que tiene una naturaleza de ser, y contra eso reconvertir la historia, fabricar una historia es imposible. Nuestro país es un proceso evolutivo permanente, ¿no? Que se conquista a sí misma, ¿no? De tal manera de que los desencuentros se van convirtiendo en encuentros. Y yo tomo las palabras de Eclesiastes cuando se habla que hay tiempo para todo, ¿no? Y yo creo que en el país muy pronto va a ser el tiempo de recoger lo sembrado. Muy pronto va a haber que cosechar, muy pronto va a haber que amar. Veo que llevas a Venezuela aquí en un brazalete, ¿no? Ah, sí, esta me la regaló mi compañero de desierto, ¿no? De este desierto primaveral, el compañero Oscar Pérez. No había tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? Siempre fue una llama allí pendiente. Hoy compartimos transitor, ¿no? Hay nuevos amigos, sí. Hay nuevos pensamientos, te crees más maduro. Este tiempo me imagino que lo puedes haber invertido en lecturas, en prepararte, en conversar. ¿Te sientes más preparado? Los hombres y sus circunstancias, ¿no? Yo creo que todo esfuerzo, todo puño alzado, toda lectura, toda oración, toda esperanza puesta en Venezuela, ¿no? Nada tiene sentido si fuera pensando en uno, ¿no? Porque al fin y al cabo los sacrificios que hemos asumido, lo hemos asumido una visión de una nación, ¿no? Una nación donde todos coexistamos pacíficamente, donde el uno no sea la amenaza del otro, donde lo fundamental de los derechos que los venezolanos durante toda su etapa republicana
han conquistado no terminen sepultados, ¿no? Y yo creo que ha habido encuentros, muchísimos encuentros, ¿no? De los que están llamados a estar juntos, pero estar juntos para construir, ¿no? Y no para protagonizar, los que están llamados a reflexionar y a soñar, no a conquistar, ¿no? Los que están llamados a entenderse y no a desentenderse. Entonces, ha sido riquísimo, ¿no? Riquísimo porque yo creo que todo esto, la experiencia humana es fundamental, de saber que hoy el factor humano, la consideración de entenderse, la necesidad de los afectos, ¿no? De esa estructura tan importante que era en el país, que era el gran poder que tenían los venezolanos en los afectos, en las emociones, en los sentimientos, sigue siendo lo que nos hace más tenaces, más audaces. Ya para terminar, Nixon, me imagino que has seguido detalladamente los últimos acontecimientos en los cuales los protagonistas han sido la juventud, sobre todo los estudiantes, huelga de hambre, la liberación de uno de los estudiantes gracias a eso, la petición a que permitan entrar a una comisión de los derechos humanos en el país para que revise precisamente estos procesos judiciales donde hay tantos detenidos, tantos presos políticos, tantos exiliados y tantas jóvenes sobre todo que tienen regímenes de presentación. ¿Qué mensaje le darías tú a esa juventud que ha arriesgado tanto en los últimos tiempos? Wow, lo de la huelga de hambre, wow, es tenaz. Quiero decirte que me arrancaron emociones vibrantes, ¿no? Y por acciones como esas que uno sigue remando y que tanta gente en el país sigue remando cuesta arriba. Por acciones como esa, la gente sigue luchando con tanto en contra, ¿no? Es una demostración de qué lado está la esperanza, es una demostración a quienes pertenece la bandera de la justicia. Esa huelga mostró muchas cosas, ¿no? Primero, una tenacidad a prueba de todo, aún contra quienes puedan haber perdido el desasosiego, ¿no? Aún contra los que la desesperanza forma parte del día a día, ¿no? Y también la capacidad de la emoción de contagiar, ¿no? La alegría de creer, ¿no? Yo creo que es un poder de verdad. Yo para ellos, mis oraciones, no tengo, y algún día tendré la oportunidad de abrazarles, decirle a los compañeros venezolanos, a los jóvenes universitarios, a los jóvenes estudiantes, que Venezuela ahora primero, ¿no? Venezuela es y será de los que luchen por ellas, ¿no? Y si no hay riesgo, si no hay sufrimiento en la batalla, no va a haber satisfacción en la victoria, no habrá gloria en la victoria. Así que yo a los compañeros les puedo decir que con un profundo abrazo, ¿no? Desde la primavera de Lima, desde este hermoso país que nos ha abierto sus puertas como el Perú, sus corazones y también su comprensión, nosotros vamos a encontrarnos en un gran abrazo. Y como siempre les dije mientras tuve la oportunidad, yo de Venezuela me traje un puñado de tierra, ¿no? Y yo les digo, compañeros, esa tierra va a arreglar a Venezuela para sembrarse y ahí volveremos a cosechar las flores de la vida, ¿no? Ahí volveremos a encontrarnos, porque los encuentros pertenecen a los que creen en la libertad y la libertad pertenece a los que luchan por ella. Muchísimas gracias, Nixon, de verdad que sí. Muy fuerte. Gracias, bueno, y nos encontramos ahora aquí en Lima, en Perú, con el alcalde de Maracaibo, exgobernador del Zulia, Manuel Rosales. Y es otro de los perseguidos del gobierno de Venezuela. Está en el proceso de conseguir el asilo político, no sé si ya lo consiguió, si está en calidad de refugiado, pero lo que sí es cierto es que el gobierno peruano y el pueblo peruano lo ha recibido en este país. Bueno, alcalde, la verdad es que tantas preguntas, pero yo voy a ir por lo más reciente. Ahora no solamente se le acusa de corrupción, de no sé cuántas cosas, sino que también a usted ahora se le acusa de magnicidio, de haber querido contratar a un paramilitar para asesinar al presidente de la República en el año 99. Sí, bueno, mira, yo creo que ya el pueblo de Venezuela y hasta la comunidad internacional no se sorprenden ante este tipo de acusación y ante esos tejidos falsos que construyen para tratar de destruir a quienes creemos
firmemente, porque hoy tengo la convicción más clara, tengo el pensamiento más abierto, mis ideales más altos en cuanto a lo que es la democracia y como expresión de la democracia, la libertad. Así que bueno, han dicho de todo, han construido o pretendido construir acusaciones a partir de inventos y de mentiras, pero eso se cae por su propio peso. Además les demostré, decir que el 23 y 24 de diciembre yo estuve en una reunión en Cúcuta, en una reunión en Ureña, y resulta que presenté mi pasaporte porque en esa fecha, el 24 exactamente, salí a Aruba con mi familia. Ese día apareció en los medios de comunicación la actividad que hice el 22 y el 24 apareció lo que hice el 23, porque yo trabajé el día 23 hasta el mediodía, después me marché y presenté los reportes que tienen los medios de comunicación social. O sea, son mentiras. Pero ¿por qué son malos repiten la hasta historia? para mentir. Porque hasta buscan el mismo nombre del personaje, Giovanni Velázquez y el otro era Giovanni Vázquez. Pero ya anteriormente me habían acusado a mí también de construir plan magnicida. Forjaron un documento ¿Cuál es su plan de verdad? ¿Cuál es su plan de verdad? La Fiscalía de Colombia. ¿Tú sabes cuál es mi plan? De la Fiscalía de Colombia. No lo sé. Presenté que habían forjado, manipulado, falsificado la firma. De eso todo lo hizo el delincuente que se robó hasta las escobas de la alcaldía, el señor De Martín. de mentira, dice el rey. Ahora bien, ¿cuál es el plan que usted tiene? Porque ahora está aquí, el gobierno venezolano de alguna manera logró su cometido, que era apartarlos de Venezuela y específicamente del Zulia. Se aproximan unas elecciones para el año que viene parlamentarias. No está Manuel Rosales liderando eso. ¿Qué hace Manuel Rosales desde Perú? Bueno, mira, como decía, uno nace libre. Nace libre cuando aparece o llega al mundo. Su primer grito, su primer llanto tiene que ver como una expresión de libertad. Y por eso lucho. Y la libertad tiene que ver con la justicia social, con precisamente nivelar los grandes desajustes y los desequilibrios que hay en muchas sociedades, y dentro de eso Venezuela. Y esa es una manifestación que sale del corazón y del alma, y eso no lo puede borrar nadie. Así se hagan todas las manipulaciones y se cometan todas las marramucias, siempre estoy presente en esa lucha. ¿Cómo la hace? A través de la tecnología. Hay muchas maneras de luchar, hay muchas maneras de expresarse, hay muchas formas de perseverar en cuanto a las ideas, a la convicción. Yo hoy más que nunca estoy pendiente, muy firme y claro en cuanto a lo que siempre hemos querido para Venezuela. Y dentro de ese sueño hemos manifestado con mucha vehemencia, porque como soy de una zona como el Zulia, petrolera, con riqueza de carbón también, agropecuaria, siempre vi con mucha tristeza cómo, por ejemplo, la riqueza petrolera ha servido para todo, entre otras cosas para despilfarrarla, robársela, dilapidarla, y además de eso, regalarla a manos llenas para no proyectos sociales, sino proyectos diabólicos. Y el pueblo de Venezuela sigue en las peores condiciones. Increíble, niños que se mueren de hambre, la gente viviendo en ranchitos que se caen con el piso de tierra, sin empleo, sin un buen sistema de educación, sin un buen sistema de salud. Esa es la lucha. ¿Qué hacemos como aparecer ante el mundo como un país muy rico? Como en efecto es rico, pero lleno de pobres, rico, pero en violencia, rico en desesperanza y, por supuesto, con una gran frustración por todo lo que nos ha ocurrido. Yo le decía que vienen unas elecciones parlamentarias y hay un clamor nacional, no sé si a usted le ha llegado hasta aquí, por la unidad. La gente, el venezolano común, en las encuestas
revelan que hay un altísimo porcentaje de venezolanos que no quieren participar, sino por la unidad. Lo que quieren es la unidad. Quieren candidatos únicos y tarjetas únicas. Manuel Rosales es presidente de un partido o jefe de un partido importante en el país. Ha sido su candidato presidencial. ¿No sería el momento de dar paso a la unidad de verdad, con una sola tarjeta, con un solo objetivo, que es la democracia de Venezuela? Mira, hay que buscar y construir alternativas reales, con sentido y con contenido. No solamente participar electoralmente o estar en contra de, sino es qué proponemos, qué hacemos y cómo lo vamos a hacer. Y además de eso, no es solo el instrumento de cómo se vote, sino que ese instrumento de verdad tenga corazón, sentimiento y pasión. Tú sabes que yo he defendido con mucha vehemencia la participación electoral, la alternativa de la votación, y por supuesto creo que esa es la salida. Es que usted fue un candidato único para la oposición. Y creo que es el camino que cualquier sociedad se plantea y que cualquier sociedad tiene. Así que yo creo que ya lo hemos vivido muchas veces en el pasado. Esa es una posibilidad real. Hay que participar, no hay que quedarse, ni frustrarse, ni acomodarse, ni rendirse, ni arrear banderas, ni convertirse en genuflexo, sino hay que asumir posiciones, ocupar un puesto de lucha y trabajar con vehemencia, porque es la hora de la patria, la hora de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra vida y del futuro, que es lo más importante. Manuel Rosales está en Perú, antes estaba en Venezuela, fue gobernador, fue alcalde, está separado de su tierra, de su familia, de su gente. ¿Qué ha cambiado Manuel Rosales? ¿Qué ha cambiado adentro? Bueno, yo creo que nada, siendo sincero, porque lo material y lo físico, e inclusive lo geográfico, se llevan en el corazón y en la mente. Yo estoy sembrado en cada esquina, en cada rincón, en cada calle, en cada espacio, no solo del sur de Venezuela. Allá me siento, allá vivo y allá sueño como siempre he soñado y como siempre he vivido. Lo demás es cuestión de tiempo, lo demás es cuestión de concientizarse de la responsabilidad que cada quien tiene. Y yo la asumo con mucha hidalguía. Cuando uno recorre estos caminos, cuando uno lucha con fuerza, en esta época difícil, porque estamos como en un salto hacia atrás. Bueno, en la antigüedad perseguían a las brujas porque creían que eran gentes del mal y entonces quemaban a las mujeres. Bueno, ahora lo nuevo es que el que tiene ideas de libertad y democracia lo persiguen, lo arrinconan y en el caso de la libertad pues cierran un medio de comunicación. Pero eso es parte de la vida y de la lucha. O sea que Manuel Rosales sigue hacia adelante. Estoy ahí con el corazón abierto, explayado y con el alma entera siempre presente en cuanto a que tenemos la verdad por delante. Somos dueños de la verdad y la verdad la maquillan, la esconden, pero siempre aflora, siempre brota. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con la alcaldía? ¿Qué sabe usted? Bueno, y pienso que cuando porque está así como... se les antoja que hagan las elecciones, igualito va a haber un resultado. Pero por ley ya debería haber... Sí, cómo no, pero como todo está dentro de lo posible en el país, cuando hagan las elecciones el resultado va a ser el mismo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y bien bueno verlo con tanto ánimo. Mucha fuerza y mucho ánimo, con mucha interés además, y más convencido que ayer de que tenemos la razón y que vamos a triunfar. Así sea. Su palabra vaya adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran abrazo.
Nos encontramos ahora aquí en Lima, Perú, con Carlos Ortega. Carlos Ortega se le puede decir que es el decano de los asilados, de los exiliados venezolanos. Y es que son muchísimos años los que tiene ya viviendo en el Perú, antes lo hizo en Costa Rica, pero vamos a dejar que sea precisamente él quien nos cuente la historia, porque la historia comienza, entre otras cosas, con un paro que hubo en el país, una protesta que hubo en el país, y luego Carlos Ortega fue condenado a casi 16 años. Se te ha querido decir que fue por los hechos del 11 de abril, pero cuando uno lee la sentencia se da cuenta que sencillamente tú has sido condenado por protestar. Sí, yo creo que la pregunta es muy importante para despejar definitivamente alguna especie que he regado en el país de que mi condena fue producto de los hechos ocurridos el 11 de abril con la renuncia del señor presidente. Y eso es totalmente falso. Yo fui condenado por rebelión civil, producto exactamente del paro o la huelga calificada por la Organización Internacional del Trabajo que se llevó a efecto en Venezuela. Y eso es la mejor demostración para aquellos compañeros del movimiento sindical, a los trabajadores, quienes protestan en estos momentos solicitando la firma de las convenciones colectivas o que se les respete las actuales convenciones colectivas, que no se podrá protestar. El régimen no permitirá que los trabajadores y el movimiento sindical organizado reclamen sus derechos. De tal manera que es lamentable, es muy triste manifestarles o decirles que todo aquel dirigente sindical o disidente, o no disidente, que reclame los derechos de los trabajadores, los beneficios de los trabajadores y sus familiares, está condenado o bien a un régimen de presentación o a ser condenado a 16 años de cárcel, como fui condenado. Carlos, cuando tú te fuiste la primera vez a Costa Rica, volviste, cuando luego te fugaste y viniste a Perú, todavía quedaba como una impresión de que Carlos Ortega, que había liderado esta protesta, o había sido el vocero de la misma, había acompañado a la sociedad civil, se había convertido en un cobarde al abandonar el país. Hoy en día yo creo que esa visión ha cambiado, porque ya son tantos los que están fuera del país, son tantos los perseguidos. No sé, me encantaría que tú nos hablaras un poco de tu experiencia aquí en el Perú, que has tenido que recibir a tantos compatriotas venezolanos. ¿Qué les dices? ¿Qué te dicen? ¿Qué sientes luego de tantos años fuera de Venezuela? ¿Crees que las cosas pueden llegar a mejorar? Al contrario, las ves peor. Fíjate, esta pregunta, o varias preguntas que me formulan en una, yo voy a responderte una que realmente me dolió muchísimo. Sentí muchísima lástima por mis hermanos venezolanos y sobre todo aquellos que se dedicaron a descalificarme, a calificarme de cobarde, de traidor, que les había abandonado cuando me fui al exilio a Costa Rica. Y también los venezolanos deben recordar cuando les dije que yo esperaba de todo corazón que mis hermanos venezolanos no fuesen a pasar por la situación de que yo estaba pasando en ese momento. Pero que indudablemente también reconocía, y lo reconozco en el día de hoy, que no me equivoqué, que Carlos Ortega no iba a ser el único venezolano en el exilio, sino que detrás de Carlos Ortega venían unos cuantos. Y ya lo estamos viendo, lo estamos observando, como en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos, en España, hasta en Inglaterra y Perú. Ahí vemos numerosos venezolanos en el exilio. Yo no tengo que perdonarlo, indudablemente, porque yo no soy Dios. Pero lo que sí sentí en ese momento, te digo, no fue rabia o indignación o cólera, como dicen aquí en el Perú. Lo sentí fue muchísima lástima, porque la impresión que tuve en ese momento era que los venezolanos no se habían percatado realmente que estábamos frente a un régimen no democrático,
que no reconocía a la acción o la actuación de los trabajadores del movimiento sindical o de la disidencia, o quien no coincidía con ellos desde el punto de vista político iba a ser perseguido. Pero tú ahora, viendo las cosas a la distancia, ¿no crees que esto tenía que pasar para que el venezolano comenzara a pensar que las cosas no estaban marchando por el camino democrático? Sí, yo creo que en ese momento, realmente, sí. Mucha gente, yo diría que mayoritariamente, consideraban que estábamos frente a un régimen democrático que toleraría, ¿verdad?, la disidencia, que toleraría las acciones de los trabajadores del movimiento sindical o del mismo sector político o sector empresarial. ¿Tú crees que ahora no? ¿Que ahora ya la gente entiende? Yo creo que en estos momentos la gente lo entiende. Yo creo que mayoritariamente la gente lo entiende. Y en ese internacionalmente. Internacionalmente también, porque hay que ver en estos momentos la matriz de opinión que gira en torno al actual presidente de la República en Venezuela. La matriz de opinión en el día de hoy es muy distinta al día de ayer. Pero hay un elemento sí que es muy importantísimo y que tengo que destacarlo, y que estoy en el deber, en la obligación, en el derecho de hacerlo, porque nosotros los venezolanos, y en mi caso particular, vivo una tremenda angustia. Y esa angustia radica nada más y nada menos en que observo que el sector político en Venezuela sigue un tanto dividido. Tú sabes, y los venezolanos lo saben, y el gobierno lo sabe, que mi opinión o mi línea de conducta siempre fue de trabajar por Venezuela y desde el punto de vista unitario. De tal manera que en ese sentido es un riesgo y sumamente peligroso las diferencias que siguen existiendo en el sector político en Venezuela. ¿Qué llamado le harías tú a esos sectores? Ese sector el llamado que le hago es que de una vez por todas que se pongan de acuerdo, que de una vez por todas piensen más en Venezuela, que el problema es Venezuela, que lo que está en juego es la República, que aquí no es un problema desde el punto de vista político partidista. Hay que ver lo que están sufriendo los venezolanos en estos momentos, con la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico, la presencia de narcoterroristas, de agentes de la FARC, etcétera, etcétera. Es una crisis muy dura, muy difícil. Es una crisis, la crisis moral que vive Venezuela en los actuales momentos. De tal manera que yo diría, y lo voy a hacer en primera persona, yo les pido, yo les exijo, yo les ruego, yo les clamo a esta dirigencia política o a los diversos sectores de la sociedad venezolana que se unan, que se integren y que así como no transitemos por la vía democrática. Pero la vía democrática no es ser solidario o aliado de interna, directa o indirectamente del régimen. Porque eso es yo tengo que decirlo con toda la responsabilidad del caso, porque me duele muchísimo como venezolano lo que vive nuestro país. De tal manera que esos sectores cómplices, traidores, porque no lo puedo calificar de otra manera, siento una tremenda indignación, no por el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano está más claro, suficientemente claro de la situación que está viviendo, no así, lamentablemente, algunos sectores de la vida pública o del sector, sobre todo del sector político. Para terminar, porque nos quedan 30 segundos, ya le hablaste a la dirigencia política, ¿qué le dices al pueblo venezolano? Al pueblo venezolano le digo que mantengan la fe, la confianza, el optimismo, que mantengan ese alto grado de fortaleza, que esas son las condiciones que tuvo Carlos Ortega allá, que esas son las condiciones que mantiene Carlos Ortega acá, y que sigo siendo un optimista, un optimista 100%, que yo creo en el pueblo de Venezuela, yo creo en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes y en los trabajadores de mi país, y que esta pesadilla, más temprano que tarde, tendrá que terminar, y que, en ese sentido, cada día que sale el sol, yo me siento en Venezuela. Durante mucho tiempo, Perú agradeció a los gobiernos de Venezuela por recibir a tantos peruanos que buscaban vidas mejores en nuestras tierras. Hoy, somos los venezolanos los que le agradecemos al gobierno democrático de Perú que reciba a nuestros perseguidos políticos.
Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo Yo Prometo.